Faro. Ya sabéis que yo soy Ángela y que desde que empezó este periodo primero de confinamiento y ahora de desconfinamiento, pues seguimos aquí todos los lunes emitiendo en directo pues sobre distintos temas que os puedan gustar, que os puedan interesar. Ya llevamos 6, digamos, vídeos emitidos y bueno, pues ya sabéis que después lo emitimos en el canal de YouTube del Faro.Ángela después de un par de días. Y bueno, pues como hoy vamos a tratar un tema en el que no hemos querido utilizar, diríamos, lo conocido, que es el tema de los chakras, de la energía, y le hemos llamado al programa los 20 puntos espirituales de la columna vertebral, porque aunque vamos a hablar un poquito de chakras y vamos un poquito a hablar de aura, pero no nos vamos a centrar en eso, vamos a centrarnos en los puntos espirituales. Vamos a bajar un poquito la música, que se nos ha subido un poquito. Vamos a hablar de los puntos espirituales que en este caso pues tenemos. Nuestro sistema energético está formado fundamentalmente por varias cosas, pero lo principal por lo que está formado es y rodeado es por el aura. El aura es un campo energético que rodea a nuestro cuerpo, pero bueno, la noción que tenemos nosotros del aura es que el aura es simplemente una, ¿vale? Pero el aura realmente no es una sola capa. Existen hasta 12 capas áuricas, 12 capas que cada vez van siendo más sutiles, van siendo más finas, menos densas. Es por eso que a esas 12 capas áuricas que nos rodean, aparte de nuestro cuerpo físico, pues se le llaman también cuerpos sutiles, es decir, conforme van avanzando, conforme se va distanciando, diríamos, de nuestro campo de físico, pues diríamos, es de menos grosor, más sutil. La primera capa áurica es el cuerpo físico, en el que tenemos nuestra piel, que es nuestro órgano por el cual recibimos y transmitimos energía a los demás. Es el que estamos echando más en falta ahora mismo con esto del desconfinamiento, pero bueno, que ya vamos a estar. El segundo capa áurica es el cuerpo emocional. El cuerpo emocional, en esta capa, emitimos y recibimos los sentimientos de los demás y emitimos los nuestros. O sea, la ira, la tristeza, el dolor, están en esa capa. Después, en la tercera capa que nos recubre es la capa mental, el cuerpo mental que se llama, en donde están recogidos todo nuestro sistema personal y propio de ideas. Diríamos que ahí es donde vería el inconsciente colectivo a nivel mental de la humanidad. Luego también tenemos el cuerpo astral, que es el cuerpo más conocido. Como sabéis, está relacionado con el alma. Ya os expliqué que el alma era la unión entre la individualidad y diríamos, la personalidad. Es decir, entre nuestra parte espiritual y nuestra parte física, que está formada por el cuerpo y mente. Bueno, pues el cuerpo astral sería ese punto de conexión con el alma o con nuestra individualidad. El siguiente cuerpo que nos rodea después del cuerpo astral es el cuerpo paralelo. El cuerpo paralelo, en este cuerpo lo que hacemos es proyectarnos mentalmente, a la mente de otras personas, ¿vale? O también hacia otros universos, otros planos distintos a nuestra realidad en el que podemos coexistir. Esto se llama la teoría del multiverso, que como sabéis se ha puesto muy de moda últimamente por la física cuántica. El siguiente cuerpo que nos recubre es el cuerpo de luz. El cuerpo de luz se asemeja a los halos que aparecen en las pinturas de los santos alrededor de la cabeza, porque está conectado ahí es donde podemos conectarnos con nuestra intuición y con la visión de los mundos más superiores. El siguiente cuerpo que nos recubre es el cuerpo causal. El cuerpo causal es una especie de huevo, ¿vale? Una especie de huevo energético en el cual están recogidas todas nuestras potencialidades, pasadas y futuras. Y luego, a continuación, el siguiente cuerpo es el cuerpo búdico, que está relacionado más con la idea kármica o con la idea, diríamos, de las vidas anteriores, porque en este cuerpo búdico se recogen la memoria de todas las vidas anteriores, del presente y del futuro también. Luego, a continuación, la siguiente capa que nos envuelve es el cuerpo cósmico, que ese cuerpo es por el cual nosotros nos podemos conectar o comunicar con nuestros guías y maestros espirituales superiores, nuestros guías espirituales. Y por último, pues el último cuerpo que nos recubriría pues sería el cuerpo etérico. El cuerpo etérico sería algo así como un cuerpo que integra todas las demás capas áuricas, todos los demás cuerpos sutiles, y que conecta el aura que es nuestra parte física a nivel energético con nuestra parte espiritual. O sea que veréis que hay muchas capas a nivel de energía
y en el exterior a nosotros. En el interior a nosotros, ¿qué es lo que están? Pues están otros centros de energía que se llaman chakras. La palabra chakra viene de rueda y está conectado los chakras con nuestras glándulas endocrinas, con la glándula pineal, con el timo, con el páncreas, con las glándulas suprarrenales. Y estas glándulas, estos chakras, pues son hasta 7, bueno, realmente son 12, pero los más conocidos son 7, y se encuentran uno en el perineo, el chakra raíz, que se encuentra, diríamos, entre el ano y el perineo. El chakra sacro, que está 2 dedos por debajo del ombligo, que está relacionado, y en este caso, con nuestra parte de nuestros miedos y fobias y nuestras necesidades. Está el chakra del plexo solar en el diafragma, que estaría relacionado con nuestro poder personal, autoestima. El chakra del corazón, que estaría relacionado en este caso con nuestros sentimientos. El chakra garganta, que estaría relacionado con nuestra capacidad de expresar nuestra verdad. El chakra del entrecejo, que estaría relacionado con nuestra intuición. Y el chakra corona, que nos relacionaría con el mundo espiritual. Y estos chakras, como digo, se llaman ruedas porque giran, son centros energéticos como transformadores de energía que giran de forma diferente en el hombre y en la mujer. En la mujer girarían de izquierda a derecha y en el hombre girarían de derecha a izquierda. Además estarían relacionados con unos colores vibracionales diferentes. Por ejemplo, el chakra raíz estaría relacionado con el color rojo, el segundo chakra con el color naranja, el tercer chakra con el color amarillo, el cuarto con los colores rosa y verde, el quinto con el color celeste, el azul índigo con el sexto, y con el séptimo estaría relacionado en este caso el chakra corona, el séptimo chakra. Bueno, pero también existen otros chakras más, para que lo sepáis, que son extrafísicos y que se encuentran por debajo de estos, que no están directamente sobre el cuerpo, sino que están o bien debajo del cuerpo o bien en la parte superior del cuerpo, y también se encuentran en nuestras manos y en nuestros pies. O sea que, como veis, tenemos muchas más capas y muchas más cuerpos sutiles de los que creemos, y estos chakras también se pueden trabajar a nivel dorsal. ¿Y por qué se pueden trabajar a nivel dorsal? Es decir, hasta ahora lo que hemos visto, pues hemos dicho que lo hemos trabajado a nivel de la parte delante del cuerpo. Pero si los trabajamos desde la espalda, pues estamos trabajando además en esos chakras los aspectos kármicos, es decir, las cosas no resueltas de vidas anteriores a nivel espiritual que necesitamos, diríamos, resolver. Y se pueden trabajar pues haciendo o trabajando ese giro, pero en la parte posterior de la espalda. ¿El cómo lo vamos a trabajar? Bueno, esto lo vamos a ver más bien en la segunda parte, en el que vamos a hacer una especie de meditación para que cada uno de vosotros contacte con vuestro punto espiritual. Porque ya sabéis que os he dado a elegir, pues en este momento en vuestra columna, pues cuál es la zona más afectada o la que os más puede molestar, si os molesta más la zona lumbar, la zona dorsal, la zona cervical, y ya sabéis que en esa zona hay una serie de vértebras. Bueno, pues en cada una de esas vértebras existe un punto espiritual que es el que vamos a trabajar cada uno en función del número que haya escogido. Y esto, como digo, esta es diríamos, vamos a hablar de qué significa ese punto espiritual en el día de hoy. ¿Cómo se trabaja? Pues lo vamos a trabajar a través de una meditación la semana que viene para poder activar ese punto espiritual que vamos a trabajar en el día de hoy para cada uno. Como veis, pues en la columna vertebral pues está formada por el sacro o el coxis, que está en la zona inferior, que está más relacionado con la parte física. Son 5 vértebras sacras, 5 vértebras lumbares, 12 vértebras dorsales y 7 vértebras cervicales. Las vértebras más grandes están en la zona lumbar. Y como digo, en las zonas de los chakras, digamos, del coxis y del sacro, no lo vamos a trabajar hoy, no vamos a hablar de ellos hoy, porque hoy vamos a hablar del aspecto espiritual de esas vértebras, diríamos, de nuestra columna vertebral, no del aspecto físico. Bueno, y vamos a empezar ya pues diciendo pues aquellas personas que habéis elegido la zona lumbar como una zona para vosotros importante. Esta zona está relacionada con el segundo chakra, que está en la parte, diríamos, delantera. Y los chakras, las personas que habéis escogido la zona lumbar o que os molesta la zona lumbar, fundamentalmente sois personas que tenéis que trabajar mucho el tema de los miedos. Y ahora vamos a ir viendo pormenorizadamente en esas 5 vértebras lumbares, dependiendo del número que habéis escogido, pues qué miedos tenéis que trabajar, diríamos vosotros, a nivel espiritual.
Bueno, y vamos a ir, estas, como digo, se van a trabajar luego posteriormente en la semana que viene, pues haciendo alguna meditación personal con ese punto. Bueno, el primer vértebra que vamos a trabajar, la número 1, lumbar, está relacionado con el punto espiritual del tiempo. Por lo tanto, estas personas lo que tenéis sobre todo miedo es un miedo al cambio, un miedo a que las cosas no varíen, tanto si os van bien como si os van mal. ¿Por qué? Pues porque necesitáis controlar, necesitáis que las cosas siempre sean iguales. Cuando esto es absurdo, ¿no? Quiere decir, no, es imposible porque el tiempo, estamos en un continuo cambio continuo. Por lo tanto, las personas que tienen miedo al cambio tienen que trabajar el aspecto del tiempo, porque no pueden controlar el tiempo, no pueden controlar su vida, o no deberían hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, diríamos, este es el punto que si os molesta esa zona, lo que quiere decir es que tenéis que trabajaros, es decir, el miedo al cambio o el intentar que las cosas las quiero controlar. A continuación, pues la siguiente vértebra que vamos a ver es la segunda vértebra, lumbar, que en este caso esta vértebra está relacionada con otro punto espiritual. Este punto espiritual se llama individualidad, está relacionado con el punto espiritual de la individualidad. Ya sabéis que cuando hablamos de Cábala ya estuvimos hablando de lo que significaba la individualidad, es decir, ese punto intermedio entre el espíritu y la personalidad, que está relacionado más con el aspecto físico o mental, pero la individualidad, pues para aquellas personas que tienen que trabajar este punto porque tengan molestias en este punto, son personas que tienen un cierto miedo a ser ellos mismos, es decir, a ser seres individuales, a ser seres libres que no van detrás del rebaño, que no dependen de otros, están deseando por una parte ser personas individuales, pero por otra parte tienen mucho miedo una vez que se ponen en esas situaciones a hacerlo. Por lo tanto, tienen que trabajar ese miedo a la libertad las personas que habéis escogido o que tenéis molestia en esa zona, en la segunda vértebra lumbar. La tercera vértebra lumbar de la zona lumbar, como bien dice la palabra que lo acabo de repetir, bueno, pues está relacionado con el punto de la transmutación. Si los que habéis escogido el número 3 de la zona lumbar, el punto espiritual que tenéis que trabajar es la transmutación. ¿Y qué tenéis que transmutar vosotros? Bueno, pues tenéis que transmutar los miedos, que es lo que están relacionados toda la zona lumbar, en cualidades. Esto es como un poquito como los toreros, ¿no? Los toreros no es que no tengan miedo, sino es que tienen que transformar ese miedo en valor. Bueno, pues tenemos que trabajar y transmutar pues, los miedos que tengamos en nuestra vida y convertirlo a través de ese trabajo en una virtud. Este es el trabajo fundamental que tienen que hacer las personas que han escogido, diríamos, el número 3 como vértebra lumbar o que tienen molestias en esa zona. Es decir, que si no están trabajando adecuadamente ese cambio, es decir, si se quedan en sus miedos pero no transforman esos miedos en destreza, pues entonces siempre van a tener miedo y no va a haber ningún cambio en su vida, se van a quedar con el miedo. En las siguientes personas que habéis escogido el número 4 de la zona lumbar, la cuarta vértebra lumbar, pues estáis trabajando con el punto espiritual de la conexión. Este es un tema que las personas que ahora mismo habéis estado confinadas pues es bastante sensible en este momento, porque las personas que habéis elegido o que tenéis molestia en esta vértebra lumbar, la cuarta, pues tenéis un miedo a la separación, un miedo a la separación no solamente física de vuestros seres queridos, de vuestras parejas, sino de estar separado de la sociedad, de estar aislado. Y precisamente si ahora estamos en este periodo de tiempo en el que estamos aislados o en el que vamos a tener un distanciamiento social, pues este punto se va a ver agravado en las personas que tengan molestias en esa zona vertebral. ¿Por qué? Porque necesitan entender que la conexión no está en estar físicamente con alguien, sino que la conexión está estar en comunión con nuestro yo superior. El sentido de separación se refiere a la separación también de nuestra parte espiritual. Y por último, pues tenemos en este caso también la quinta vértebra lumbar, que las personas que habéis escogido el número 5 de la zona lumbar, pues estaréis en este caso pudiendo tener molestias con esta vértebra que trabaja el punto espiritual yin. El yin es la energía femenina en la medicina tradicional china y por lo tanto las personas que habéis elegido o que tengáis molestias en esta zona lumbar, pues tenéis un miedo a vuestra parte femenina. Es decir, a lo mejor sois personas hiperactivas, personas que tenéis que actuar siempre, que no os podéis quedar quietos, que no podéis estar sin hacer nada, que no sabéis recibir.
¿vale? Y por lo tanto, eso también puede dar algún problema relacionado, diríamos, con la parte sexual también de la energía femenina. Por lo tanto, las personas que tenéis esta vértebra o que tenéis molestias en esta zona, pues tenéis que trabajar más vuestra feminidad, vuestra receptividad y vuestra sensibilidad. A continuación vamos a ver pues la zona torácica, que es la zona dorsal. Torácica porque es la parte delantera de la zona dorsal. Y esto es la zona más grande de la columna vertebral porque tiene 12 vértebras, son vértebras más pequeñitas. Y van a trabajar siempre las personas que habéis elegido esta zona lumbar o que tenéis molestia en esta zona lumbar, tenéis un problema con el equilibrio, con el equilibrio, no de que os vayáis a caer, sino ahora vamos a ir viendo cómo se va matizando qué significa ese equilibrio para cada uno de vosotros dependiendo de la vértebra, diríamos, o el número que habéis escogido. Y vamos a empezar pues la primera vértebra torácica, la primera vértebra dorsal, que está relacionado, como estamos viendo, con un punto espiritual, que en este momento vamos a saber o vamos a explicar en qué consiste ese punto espiritual, cómo lo tenemos que trabajar, el significado, pero el cómo lo podemos hacer, lo vamos a hacer la semana que viene, que vamos a hacer alguna meditación guiada para trabajar esos puntos. Bueno, pues el primer punto dorsal, las personas que habéis cogido el número 1 de la zona dorsal, estáis trabajando o tenéis que trabajar el punto espiritual del yang, que es el contrario del yin, el elemento masculino. Por lo tanto, hay una falta de equilibrio con lo masculino. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor no me llevo bien con hombres, ¿vale? Si soy mujer, o si soy hombre tampoco me entiendo muy bien con el aspecto masculino. Es decir, que soy más femenino que masculino, pero que lo que tengo que trabajar fundamentalmente es la acción, en la independencia, en la proactividad, todo lo que tiene que ver con, diríamos, el ponerme en marcha, el trabajar la parte masculina. Por lo tanto, también podría tener problemas masculinos, problemas relacionados con el sexo a nivel del órgano masculino también en esta zona. Después la segunda vértebra dorsal, aquellos que habéis escogido la segunda vértebra dorsal, pues estaréis trabajando con otro punto espiritual, y en este caso este punto espiritual es la polaridad. Hemos dicho que todas las vértebras dorsales están relacionadas con el equilibrio, y la polaridad es el equilibrio entre los opuestos, es decir, entre lo masculino y lo femenino. Es decir, que las personas que habéis elegido o que tenéis molestias en esta zona vertebral, el número 2, la vértebra lumbar dorsal, pues tenéis desequilibrado el aspecto masculino y femenino. Podéis tener problemas de identidad sexual, es decir, que todavía no tengáis definido vuestra sexualidad, o en todo caso, pues una parte activa se desarrolla más que una parte pasiva o femenina, o una parte, digamos, de la sensibilidad está atrofiada porque se le da más protagonismo a lo físico o a la acción o a la independencia, ¿no? Entonces tenéis que trabajar a nivel espiritual la unión entre lo masculino y lo femenino, y eso va a repercutir también en vuestras relaciones, es decir, que esas relaciones sentimentales sean equilibradas también. A continuación, la siguiente vértebra que vamos a ver, la tercera de la zona dorsal, para aquellos que tengáis molestias en esa zona o hayáis escogido el número 3, pues tenéis que trabajar el punto espiritual de la afinidad. La afinidad ¿entre qué? Entre lo que está dentro, es decir, entre lo que yo pienso, siento en mi interior y lo que yo estoy manifestando por fuera. Por lo tanto, si yo no estoy haciendo eso correctamente, pues voy a tener problemas con ese punto espiritual de la afinidad. Es decir, no voy a encontrar a lo mejor personas afines a mí en el mundo exterior. Es decir, me voy a aislar también otra vez, un poco como lo que hemos hablado de las personas con la conexión, ¿no? Bueno, pues el punto espiritual de la afinidad nos está diciendo que tenemos que trabajar, que tiene que haber una coherencia entre lo que está dentro, lo que es nuestro interior, y lo que está fuera. A continuación, vamos a hablar de las personas que habéis elegido la cuarta vértebra dorsal, que está relacionado con el punto espiritual de la armonía. Y en este caso el equilibrio que tiene que conseguir, o está indicando ese punto espiritual, es que tiene que haber un equilibrio entre dos partes de mí. Yo puedo estar en conflicto permanente conmigo mismo, y por lo tanto ese conflicto lo voy a trasladar también hacia afuera. Es decir, voy a tener desarmonía en mi entorno, discusiones, peleas, porque en el fondo no estoy en armonía conmigo mismo, es decir, estoy en pelea continua conmigo mismo. Entonces eso me puede dar problemas en esa zona, diríamos, dorsal. Por lo tanto, ese es el punto que tenéis que trabajar las personas que tenéis, habéis escogido el número 4 en la zona dorsal, el de la armonía.
A continuación, si habéis escogido el número 5, es decir, la quinta vértebra dorsal, pues el punto espiritual que tendréis que trabajar en relación a vuestra columna vertebral sería el tema de la libertad. Pero aquí el tema de la libertad no lo vamos a considerar como de hacer lo que nos dé la gana. Es decir, libertad para vosotros, a lo mejor para muchos de vosotros que habéis escogido esta vértebra, este es el número 5, pues la libertad va asociada a hacer lo que más o menos vosotros queréis o deseáis. Sin embargo, a este punto os está diciendo que tenéis que trabajarlo desde el equilibrio, que es el tema del libre albedrío. Es decir, yo puedo tener mi libertad para hacer... para llevar a cabo mis deseos, pero esos deseos tienen que ir acordes con el universo. No solamente es que yo deseo una cosa y la hago porque quiero, sino que va a entrar en conflicto con, diríamos, a lo mejor lo que mi yo superior me está diciendo que yo tengo que vivir en mi vida, y sin embargo pues me voy a rebelar ante ello. Entonces voy a entrar en una situación de conflicto. Pues entonces tengo que trabajar ese punto, la libertad y el libre albedrío. A continuación, la siguiente vértebra, la sexta, el número 6 de las personas que habéis elegido la zona dorsal, está relacionado con el punto espiritual de la Kundalini. La Kundalini, que se ha puesto muy de moda con esto del tema sexual, pero que realmente la Kundalini no deja de ser una unión entre la materia y el espíritu. De hecho, en el aspecto sexual, lo que estamos uniendo a nivel sexual es la unión de nuestro cuerpo en el acto sexual con la parte espiritual o energética de la otra persona. Por lo tanto, las personas que habéis escogido o que tenéis molestias en esta zona, tenéis que trabajar la unión entre lo físico y lo espiritual. Es decir, o bien sois demasiado prácticos, demasiado palpables, demasiado obvios, o sois demasiado etéreos y demasiado idealistas. Y tiene que haber una consonancia entre esas dos cosas, si no podréis tener problemas también sexuales a la hora de tener relaciones. A continuación, diríamos la séptima vértebra dorsal está relacionada con el punto espiritual que se llama maestría. Para aquellas personas que tenéis molestias en esta zona, pues este punto espiritual os dice que tenéis que llegar a un equilibrio con vosotros mismos y con vuestras cualidades que más pueden con vosotros. Es decir, que tenéis que autodominaros, que tenéis que convertir pues esa ira que de pronto os sale, o esa envidia que de pronto os viene, o esas adicciones que podemos tener, esos hábitos malos que cogemos. Bueno, pues tenemos que saber dominarlos, ser nosotros los maestros, digamos, de esas energías, y no esas energías que sean nuestros maestros. Este es el tema, digamos, que tenéis que trabajar estas personas que tenéis este punto espiritual de la maestría. Se refiere al autodominio. Y bueno, después tenemos la vértebra 8 de la zona dorsal. Si habéis escogido el 8 como vértebra dorsal, pues el punto que tenéis que trabajar a nivel espiritual es el de la abundancia. Si sois personas que a lo mejor tenéis molestia en esta zona porque tenéis un desequilibrio entre lo que dais y lo que recibís. A lo mejor pensáis que dais mucho y recibís poco, tanto en el aspecto sentimental o emocional como en el aspecto material, laboral. Y os está diciendo que en la vida siempre tiene que haber un equilibrio entre esas dos cosas, entre lo que yo doy y lo que yo recibo, para que mi vida sea abundante. Si no, pues entonces habrá un desequilibrio en esas dos zonas y mi vida, tanto sentimental como material, se puede resentir. Y se me puede manifestar, pues como digo, con dolores en esa zona, en esa vértebra, concretamente la octava vértebra dorsal. La siguiente vértebra que vamos a ver es la número 9, los que habéis escogido el número 9 de la zona dorsal. Pues el punto espiritual que tenéis que trabajar es el punto que se llama claridad. Y aquí lo que nos está diciendo es que tenéis que equilibrar vuestros deseos y la realidad. Es decir, yo puedo tener un deseo de conseguir algo, de tener una relación con una persona, de conseguir un puesto de trabajo determinado, de tener una cantidad de dinero a mi disposición, y otra cosa es que yo tenga las capacidades y me ponga yo para conseguirlo, o a lo mejor no depende de mí en el caso de una relación sentimental, que la otra persona pues a lo mejor sea correspondido yo no. Entonces, estas personas, porque tienen una poca claridad, es decir, tienen una confusión entre lo que ellos desean y lo que es real. Y por lo tanto tienen que trabajar ese punto de la claridad, pues para que no tener molestias en esta zona, no confundir el deseo con la realidad. A continuación vamos a ver la vértebra número 10, que está relacionada con el punto espiritual que se llama conocimiento del bien y del mal. Y bueno, y que lo que nos habla es que sois personas que el punto que tenéis que trabajar es la dualidad. Es decir, sois personas que consideráis la vida como esto es bueno, esto es malo,
esto es positivo, esto es negativo. Sois personas que vais también juzgando mucho las situaciones como buenas o malas, o a vosotros mismos o a los demás, y por lo tanto está diciendo que podéis tener problemas en esta zona si no sabéis entender que tanto lo bueno como lo malo es una forma de aprendizaje. Es decir, que las cosas positivas o buenas que nos pueden ocurrir en la vida al final pueden llegar a ser para mal para nosotros, o al revés, que las cosas o las experiencias negativas pueden ser a la larga experiencias satisfactorias para nosotros. A continuación vamos a ver el punto 11, las personas que habéis elegido el número 11, que es la 11 vértebra de la zona dorsal. Tenéis que trabajar con el punto espiritual que se llama creación. La creación tiene que ver con creer, es decir, creer, ¿no?, es crear. Si yo creo algo y lo visualizo mentalmente, y lo deseo mentalmente también, bueno, pues estoy dándole una forma y estoy creando mi realidad. Y este es el tema de la magia, ¿no? La magia realmente no consiste en hacer trucos, sino en saber crear, es decir, en ponerle un pensamiento, un sentimiento a un pensamiento, perdón, y darle una forma. Por lo tanto, si no creo cosas en mi vida, si mi vida está estancada, si las cosas no son como yo quiero, pues es que tengo un problema, diríamos, con este punto espiritual de la creación y en la zona correspondiente a la vértebra. Y la última vértebra dorsal es la vértebra 12, que está relacionada con el punto espiritual de la manifestación. Y las personas que tenéis este punto espiritual a trabajar, pues tenéis que llegar a entender que por qué no manifestáis o no concretáis cosas. Hay veces que hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero las cosas no nos salen. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues que a lo mejor somos personas muy conscientes, pero no estamos trabajando en nuestra parte oscura, es decir, nuestro inconsciente. Entonces, como que nuestro inconsciente nos traiciona, nos sabotea y hace que ocurran circunstancias para que las cosas que nosotros queríamos manifestar y llevar y concretar no se materialicen. Entonces el punto espiritual de la manifestación nos dice que para manifestar cualquier cosa hay que manifestarlo desde la conciencia, pero también trabajar nuestro inconsciente. Y bueno, la siguiente zona, la zona cervical, que en este caso está relacionada con el concepto de causa-efecto. Es una zona que está relacionada fundamentalmente con los aspectos kármicos no solamente de las acciones, pensamientos, sentimientos que hayamos tenido en esta existencia, sino provenientes, diríamos, de las vidas anteriores. Por lo tanto, la zona cervical es una zona donde se producen muchos bloqueos, traumas, diríamos, ataduras que pertenecen no a esta vida, sino a experiencias que hemos tenido en vidas anteriores y que manifestando físicamente en esta vida, pues a través de nuestras vértebras cervicales, o sea que son las vértebras más kármicas o las que están relacionadas más con nuestra memoria kármica a nivel, diríamos, de energía. Y bueno, ahora vamos a ir viendo una por una, pues ya sabéis que son 7 vértebras cervicales y los números que cada uno habéis cogido. Como digo, ahora mismo estamos trabajando qué punto tenemos que trabajar. La semana que viene veremos cómo podemos trabajar y cómo podemos potenciar, digamos, ese punto. Y como digo, bueno, pues la primera vértebra cervical está relacionada con el punto espiritual que se llama alineamiento. ¿Y qué es con lo que nos tenemos que alinear? Alinear significa que nos tenemos, digamos, que poner en orden, ¿no? Se puede decir, ¿no? Es con nuestras contradicciones. Es decir, posiblemente, tanto en existencias anteriores como en esta, soy una persona que piensa una cosa, que hace otra, que siente una cosa, que después sienta otra, y entonces, diríamos, no está equilibrada tampoco, ¿no? Porque hay un desequilibrio de algo que ha ocurrido en una vida anterior, y diríamos como que hace que cosas que yo a lo mejor ahora mismo me gustaría hacer, hay algo kármico, algo a nivel inconsciente que me dice, bueno, pero ahora voy a hacer lo contrario. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues pasa porque hay ideas y pensamientos estancados de otras existencias que están influyendo en esta vida actual, y tenemos que trabajar este punto, el alineamiento. La segunda vértebra cervical estaría relacionado en este caso con el punto espiritual que se llama sabiduría. Si habéis escogido el número 2 y la zona cervical, tenéis que trabajar con el punto espiritual de la paz. Pero la paz aquí se refiere, como hemos dicho, al terreno kármico, es decir, que donde nos tenemos que poner en paz es con nuestro pasado,
porque si no nos ponemos en paz con nuestro pasado, esto se va a trasladar a nuestro presente y se va a proyectar a nuestro futuro. Y este pasado no solamente se refiere a las experiencias que hayamos tenido en este momento, sino que también pueden ser experiencias que hayamos tenido inconscientes de nuestra vida anterior. Por lo tanto, trabajar este punto significaría estar en paz con el pasado para que esto no repercuta en nuestro momento, en nuestra situación actual y en el futuro. Y si no, pues tendríamos zonas en esa zona cervical, en la segunda vértebra cervical. Si hemos escogido el número 3 de la zona cervical, el punto espiritual que tenemos que trabajar, pues sería en este caso la sabiduría. Ya sabéis que la sabiduría, la palabra sabiduría no significa saber, no viene de saber, sino que la sabiduría viene a través de la experiencia. Por lo tanto, las personas que habéis elegido, diríamos, esta vértebra o tenéis molestias en esta zona tercera cervical, podéis tener pues traumas, fobias que proceden de vidas anteriores o que proceden de vuestra infancia, de vuestra adolescencia, porque no habéis sacado la sabiduría correspondiente a esa experiencia. Es decir, no habéis extraído su sabiduría. A lo mejor os ha ocurrido un trauma, tenéis como un miedo inconsciente a algo, una fobia a algo y no sabéis por qué, pero es porque esa experiencia que habéis experimentado, esa situación que habéis experimentado, la habéis experimentado, pero seguís en el dolor, pero no habéis extraído la enseñanza de ello, es decir, la sabiduría. Y esto, digamos, es lo que quiere decir este punto, lo que tenéis que trabajar. Sacar enseñanza de las traumas, fobias de nuestra vida anterior y de la actual. La siguiente, la cuarta vértebra cervical, estaría en este caso relacionada con el punto espiritual del disfrute. Si sois aquellas personas a las que habéis elegido este número, tenéis molestias en esta zona cervical, en la cuarta, que tenéis problemas, diríamos, para disfrutar de la vida, para relajaros, porque esto tenéis que entender que el disfrute también es un efecto kármico. Generalmente el karma, la causa y el efecto, se relaciona siempre con como las experiencias negativas, pero el karma también es positivo. Es decir, nosotros hemos podido tener experiencias, hemos generado pensamientos, sentimientos, actos en vidas anteriores que ahora podemos recoger el fruto de ellas. ¿No? Bueno, pues esto es lo que os dice en este caso este punto espiritual, que tenéis que trabajar también la relajación, el disfrute, porque también, y el merecimiento. A continuación vamos a ver la quinta vértebra cervical, los que habéis escogido el número 5 y en este caso también pues de esta zona cervical, tenéis que trabajar el punto espiritual del perdón. ¿Hay algo en el pasado de vuestra vida actual o en vuestra vida anterior que no habéis perdonado a una persona, a una situación, algo que os ha ocurrido, o a vosotros mismos? A lo mejor no habéis actuado correctamente con una persona o en una situación y no os lo perdonáis. Entonces eso ha generado un bloqueo que puede afectar, diríamos, a esta zona cervical. Diríamos, esta es una de las zonas que más pueden verse afectadas a nivel físico. Y es necesario romper esos bloqueos, es decir, perdonar pues a esa persona, a esa situación, o perdonarnos a nosotros mismos, ya sea pues de cosas que han ocurrido en nuestra vida actual reciente o en cosas inconscientes, elementos inconscientes que han podido venir, digamos, de experiencias de vidas anteriores y que ya sabéis que también se pueden trabajar por los aspectos dorsales de la vértebra. Y bueno, la siguiente vértebra que vamos a ver es la número 6. La número 6 está relacionada en este caso con el punto espiritual de la fe. Los que habéis elegido el número 6 de la zona cervical, pues sois personas que tenéis que entender, a lo mejor en vidas anteriores o al principio de esta vida actual, pues habéis perdido un poquito la fe por algo que ha ocurrido, que os habéis hecho pensar que no creéis en nada, que todo es para nada, que todo lo que hacéis no sirve, porque habéis perdido la fe. Tenéis que volver a recuperar la confianza, volver a recuperar la fe en vosotros mismos o en el universo o en la vida. Y esto también puede venir por experiencias de vidas anteriores que estén influyendo inconscientemente en vuestra vida actual. Si no, pues tendréis problemas o se manifestarán como dolores o problemas más o menos intensos en esa zona. Y por último vamos a ver la última vértebra cervical, que es la séptima, la vértebra cervical 7. Los que habéis cogido el número 7 y la zona cervical, el punto espiritual que tenéis que trabajar en este momento es el punto espiritual de la gracia. No, gracia no es de hacer gracia, sino gracia significa reconectarnos con el universo, reconectarnos con lo divino, con Dios, si creéis en un
un ser poderoso, ¿no? Reconectaros, digamos, con la fuente también se puede entender, ¿no? Es decir, ya sea en vidas anteriores o ya sea en vuestra infancia, adolescencia, en vuestros primeros años, habéis tenido sucesos en el que habéis sentido que no habéis sido agraciados por el universo. El universo parece que os trata mal, que las cosas van mal, y entonces tenéis que volver a reconectaros con, diríamos, de que no estáis separados, de que estáis unidos a toda la energía universal que es inagotable para todos. Y bueno, pues hasta aquí hemos tratado los 20 puntos espirituales de nuestra columna vertebral. Esperemos que os haya resultado interesante, diríamos, ver cuáles son vuestros puntos espirituales a trabajar en cada parte de vuestra columna. Y bueno, como digo, hemos hablado de la teoría en el sentido de hablar de cuáles son el significado de esos puntos. Podemos hacerlo también práctico, pues trabajando un poquito con los chakras de una manera más práctica, haciendo alguna meditación, que es la que vamos a hacer, una meditación guiada la semana que viene, en el que vamos a tratar cada uno trabajando su punto concreto desde casa, o bueno, lo podéis hacer después también, pues vamos a trabajar a nivel de la vértebra correspondiente, pues ese punto espiritual. Entonces vamos a hacer una meditación guiada para que todo pues, pueda servir de base y la podáis seguir practicando en casa. Ya sabéis que si os ha gustado pues el programa de hoy, darle a me gusta, poner comentarios, que veo que soy un poquito flojo y yo que no ponéis ningún comentario algunas veces, me lo ponéis a mí al privado pero no lo ponéis en la página. Entonces, bueno, pues ya sabéis que podéis poner comentarios, buenos, malos, lo que os haya parecido, las sugerencias que queráis. Y bueno, que ya sabéis que también en el canal del YouTube, del faro.angela, también os podéis suscribir por aquellos que queráis ver pues en otro momento, diríamos, este programa en directo, o queréis ver vídeos anteriores, pues ya sabéis que os podéis suscribir, que es gratis, no cuesta nada, y podéis, diríamos, ir viendo los programas. Y bueno, pues yo encantada de estar con vosotros en este periodo fase 1, que ya pues vamos a ir saliendo poquito a poco. Y bueno, pues es cierto que las cosas van a ser bastante diferentes, ¿no? Y esto pues también lo vamos a ir tratando en diferentes temas. Y bueno, eso sí, pues encantada de estar con vosotros un lunes más a las 6 de la tarde. Os espero el próximo lunes, que como digo, vamos a hacer esa meditación guiada con estos puntos espirituales que hemos visto en el día de hoy. Bueno, pues encantada de estar con vosotros, bendiciones a todos vosotros y bueno, pues si tenéis que salir, pues aprovechar ahora que no llueve.